Fernández de Palleja nos trae Camelódromo. Toda suerte de bienes y servicios culturales bagalleados de la patria de Pessoa. Camelódromo. Bem te avisei, meu amor, que não podia dar certo e era coisa de evitar. Como eu devias supor que com gente ali tão perto alguém fosse reparar. Mas não, fizeste beicinho e como numa promessa ficaste nua para mim. Muy bien, amigos, esto quiere decir que está con nosotros desde allá, desde Maldonado, Nacho Fernández de Palleja. ¿Cómo le va? ¿Anda bien, Fernández de Palleja? Espectacularmente bien, observando cómo sube el agua ahí en Paso Severino, y dándome cuenta de que el otro día estuve leyendo un libro que se llama Morte y Vida Severina y otros poemas en voz alta de João Cabral de Melo Neto. Esto tiene que, evidentemente tiene que tener una relación, y la tiene de otra manera, porque en realidad bueno, ya te voy a hacer toda la introducción sobre el autor y todo esto, pero Morte y Vida Severina cuenta la historia de un Severino que dice: o meu nome Severino não tem outro de pia, como há muitos Severinos que santo da Romaria deram então de me chamar Severino de Maria, como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessas Seis Maria. Como então dizer quem fala? Ora, vossas senhorias. Vejamos, eu Severino da Maria do Zacarias, lá da terra da Costela, limites da Paraíba. Y ahí te empieza a contar la historia de este. Impresionante. Es solamente hablando su nombre, toda esa parte, parece Cantinflas. Solo para contar el nombre, porque evidentemente hay todos se llaman Severino, todas las madres se llaman María, y el finado Zacarías, pero también había más de uno que se llamaba Zacarías porque eran hijos de un coronel que tuvo muchos hijos. Y esto lo tenemos que ir al sertão de Pernambuco. El personaje es un retirante. Los retirantes son estos migrantes que tuvieron esa especie de chorro migratorio enorme, quizás debe seguir todavía, pero quizás en menor medida, desde el nordeste hacia el sudeste del país, dentro de los cuales, por ejemplo, está el propio presidente Lula, que en su momento nació en el estado de Pernambuco y viajó en un camión hacia San Pablo. Sí, está en el nordeste, ¿no? El nordeste brasilero, ¿no? Hay una película donde cuentan toda esa historia de Lula que seguramente estaba un poquito edulcorada la historia, o bueno, de algún rasgo estará un poco, no sé, borroneado y otro un poco destacado, pero bueno, es la historia de mucha gente. Pero durísima igual, la historia de Lula de chico es muy dura, ¿eh? Sí, por supuesto. Tiene que ver con toda esa gente, digamos, en cuanto a que el padre los maltrataba y tenía una segunda familia, y después cuando se va el padre, la madre lo saca del colegio o de la escuela para que trabajen para ella. Sí, hay toda una historia ahí. Es tremendo, todo es tremendo. Sí, bueno, pero esas historias son bastante comunes en Brasil, en la narrativa brasilera. Y viste, te digo la narrativa, cuando hablamos del cine te digo narrativa, podemos hablar, no sé, de las vidas secas de Graciliano Ramos, que eran unos personajes que también andaban por el sertão, o podemos hablar de la poesía de João Cabral. En este caso es un poema narrativo, un largo poema narrativo, Morte y Vida Severina. Y te voy a hacer una pequeña introducción para ver por dónde entro yo a João Cabral de Melo Neto. Y viste que yo conozco un famoso presentador de radio que hace programas de cultura acá en Uruguay, a quien sistemáticamente hemos observado que suele citar a Borges, recordar que Borges dijo tal cosa o tal otra, ¿no? Sí. Incluso después están los que dicen que Freud explica y todo esto. Y yo me voy a hacer cargo de mi propia obsesión y decirte que en realidad la fuente de donde sale esto, que yo ya había escuchado hablar de João Cabral, pero el verdadero interés estuvo dado a partir de una canción de Lenine, que se llama Leão do Norte. Leão do Norte es una canción dedicada a su estado, que es Pernambuco y a Recife en particular. E dice: sou o coração do folclore nordestino, eu sou Mateus e bastião do boi bumbá, eu sou um boneco do mestre Vitalino dançando na ciranda de Itamaracá, eu sou um verso de Carlos Pena Filho num frevo de Capiba ao som da orquestra armorial, sou Capibaribe num livro de João Cabral. Y la fuerza que tiene la canción esta, y recomiendo enfáticamente que la escuchen, hace que se haya convertido en una especie de himno de Recife, y cuando la canta en Recife estalla todo. Es como cuando, no sé, que vaya el Pepe Guerra y cante Está llorando allá en 33, o no sé, es más o menos lo mismo,
solo que con una letra hecha por Pablo César Piñero, que es un letrista buenísimo y profuso. Debe tener, la otra vez leía que tiene como más de 1000 letras, una cosa impresionante, y le ha escrito letras a todos estos monstruos, no sé, a Paulinho Mosca, a Chico César, el Ninini y todo lo demás. Y acá me empiezo a dar cuenta de un fenómeno que bueno, capaz que es un fenómeno de mi percepción, y es como de repente me impacta algo, alguna obra de arte, como puede ser esa canción, y empiezo a descubrir las capas que hay que la componen, y me tengo que empezar a meter en eso. Por ejemplo, acá yo no sé quiénes son Mateo y Sebastián Dubois-Bumbá, no sé quién es Mestre Vitalino, no sé qué es Itamaracá, no sé quién es Carlos Penafilio, no sé quién es Capiva, que es el músico, pero Cabral me lo voy a encontrar. Me encontré un libro de Joan Cabral, de Joan Cabral de Meloneto, y el Capibaribe. La palabra Capibaribe es muy sonora, pero yo decía, ¿qué es Capibaribe? Parece capibara. Bueno, podría ser, es una palabra de origen netamente tupí, como se puede adivinar. Capibara sería Capincho, pero el Capibaribe es un río, es el río que desemboca al mar pasando por Recife, pero es un río que tiene la característica de venir desde la parte seca. Es un río que incluso por momentos se discontinúa, se seca, llega a ser un hilito hasta convertirse en un río bastante caudaloso y que llega al mar, incluso atravesando el manglar, que ellos le llaman el mangue o manguizao, que es algo bastante característico de Pernambuco, ciudad que no he conocido, no he visitado, y a partir de esto tengo la deuda. Porque te contaba de esto de Muerte y Vida Severina, que empieza a contar la historia de un retirante, es decir, de uno de estos migrantes que van saliendo del Sertão desesperados porque es un lugar absolutamente seco, donde no crece nada, no llueve, la pobreza acucia, y encima imaginemos también una estructura social que no es muy favorable a los pobres, y en un Brasil anterior donde de repente tampoco había atención médica ni nada. Estamos hablando de que Joan Cabral es un tipo nacido en 1920, fallecido en 1999, por lo tanto su llegada al mundo y su primer conocimiento del mundo fue ahí en esa década entre el 20 y el 30, donde cobra conciencia de un mundo que no es el de hoy, ¿no? Es nacido ahí en Recife, justamente, y después tuvo una vida muy fértil desde el punto de vista poético. Es un poeta muy conocido, integró la Academia Pernambucana de Letras y también la Academia Brasilera de Letras, como creo que todos los que he nombrado anteriormente, porque yo no me contento con menos de un académico, ¿viste? Que son todos académicos. Claro, para traer alguno bueno, traigo un académico. Pero este no solo era académico, sino que además era diplomático. Era como Vinícius de Moraes, ¿viste? Que Vinícius era poeta y diplomata, branco mais preto do Brasil, la línea direta de Xangó. Y este carácter diplomático, este cargo, ¿no? El trabajo que tenía, lo hace viajar. Y acá pasan algunas cosas interesantes con su poesía. Porque si primero te conté que hablaba de este retirante, de este migrante interno dentro de Brasil, que se va desplazando y le van pasando cosas, y va conversando con gente en el camino, y va contando su historia, y le van contando sus historias, y va conociendo cómo se modifica el paisaje, y cómo la gente es distinta, y cómo las labores que va teniendo la gente son distintas. Es un poema muy descriptivo y siempre en movimiento. Me parece que es una característica que va a estar en la poesía de Joan Cabral, porque después hay otro poema donde el que habla en primera persona es el propio Capibaribe, el propio río, es el que menciona ahí la letra Pablo César Piñero, donde el río va contando y va contando por los pueblos que pasa y va diciendo cómo cambia. También está la idea del movimiento. El río es la metáfora por excelencia del tiempo, también del desplazamiento, y como era diplomático, vuelvo sobre lo mismo, la poesía tiene eso de retornar. Había otros diplomáticos como el propio Vinícius de Moraes, como Pablo Neruda o como Octavio Paz, y me parece interesante esto de que este es un poeta de su tierra. Joan Cabral es un poeta que le canta a su tierra desde el origen mismo más seco y más pobre, pero que al tener la posibilidad de conocer el mundo, también le canta a lugares que son del mundo. Tiene unos cuantos viajes. O sea, recordemos que estos otros poetas que viajaron también, Octavio Paz, por ejemplo, si no hubiera ido a la India, no habría quizá podido ver su México. El tema del contraste
Pablo y Neruda, por supuesto. Neruda, por supuesto. Digo, de Vinicius no voy a hablar porque podríamos tener 3 programas con esto. Aunque Vinicius era un poeta más del amor y todo esto, y Joan Cabral es un tipo que se caracteriza más por estar describiendo paisajes o por estar describiendo ambientes o personajes, pero no es una poesía amorosa, tampoco es una poesía cargada de símbolos, aunque mira, dice que... Estoy leyendo un verso que acá dice: aquel río era como un perro sin plumas. Ah, claro. Sí, y siempre hay una cosa, cuando dijiste un perro sin plumas, es como, viste que utiliza la preposición sin, y habla de la carencia. Incluso han hecho, cuando hablan de él, dicen que hay algunos vocablos que son muy comunes en su lírica, son muy frecuentes, uno de los cuales es piedra. ¿Y piedra por qué? Porque está lleno de piedras de donde sale. Estoy diciendo acá que lo del perro sin plumas es un paisaje del Capibaribe de segunda parte. Mirá vos, está dentro de lo que mencionás vos. Es un largo poema ese narrativo, pero más que nada descriptivo, ¿no? Del paisaje, del agua, del río, ¿no? Muy descriptivo, muy descriptivo y descrito con mucha inteligencia y mucho rigor, y también con un trabajo métrico. Generalmente anda por los octosílabos. Que me parece que es un detalle no menor el recordar que la poesía en muchos casos tiene esa característica sonora que a veces se olvida, y es lo que permite que sea recordada. Yo te leí esos versitos del principio, y esos versitos están además entroncados en la tradición de por ejemplo, la literatura de Cordel, que hay en el Nordeste, que cuenta historias en versos, lo cual nos remite a los orígenes mismos de la literatura, que es... si se puede hablar de literatura oral, está este teórico Walter Ong que habla de oralidad y escritura y menciona la idea esta de literatura oral, como la forma de comunicación de la cultura. Cuando no existía la escritura, la gente que hacía, se contaba historias, y las historias para ser recordadas tienen que tener cierto formato mnemotécnicamente funcional, como puede ser la métrica de la rima. De ahí viene, y es por eso que todavía nos acordamos de los romances que se cantaban de pueblo en pueblo en Europa, y él está dentro de esta tradición. Lo hace, por supuesto, desde una formación intelectual rigurosa. No es un cantor popular, digamos, ¿no? Es un tipo que se educó, incluso su hermano era historiador, es de una familia de clase media. Y para seguirte con el tema de los viajes, en otro libro que encontré una antología en un momento, preciosa antología, donde además tiene fotografías, se llama O Artista Inconfessável, editado por Alfaguara, Brasil. En Brasil hay Alfaguara, acá, dato para los que quieran saber. Y él transita por varios lugares, como por ejemplo por África. Hay poemas o Londres, o no sé, vamos a ver si te encuentro algo. Por ejemplo, O Sol no Senegal, dice aquí, el sol en Senegal. Para quem no Recife se fez a beira-mar, o mar é aquilo onde se vê o sol saltar. Daqui se vê o sol não nascer, se enterrar. Sem molas, alegria, quase murcho, lunar. Sol nonagenário no fim da circular. Abule, incapaz de um limpo suicidar. Aqui deixa-se manso correr a naufragar. Não salta como nace, se desmancha no mar. Dice, para quien en Recife se hizo al lado del mar, el mar es aquello donde el sol va a saltar, donde se ve el sol saltar, porque nace el sol ahí, ¿no? De aquí se ve el sol no nacer, sino enterrarse, sin resortes ni alegría, casi marchito, lunar, un sol nonagenario en el fin de la circular, abúlico, incapaz de suicidar una limpieza o algo así. Esta parte no sabría traducirla bien. Dice, aquí se deja manso corroerse, naufragar, no salta como nace, es como que se deja caer en el mar. Y ahí te está mostrando eso, y siempre la referencia a su tierra, siempre la descripción del paisaje. En esta antología particularmente hay muchas fotografías, muy buenas fotografías en blanco y negro, en muchos casos del poeta, en diferentes lugares, como por ejemplo acá aparecen unas plazas de toros, porque estuvo en Sevilla. Sevilla fue un lugar que lo fascinó y le dedicó unos cuantos versos a esta ciudad, y no es común, ¿no?, que haya un poeta brasilero que en realidad le escriba a otro país. Generalmente identificamos al brasilero como bastante endogámico, digamos, brasilocéntrico. Sí.
tupiniquín que le llaman ellos, es como algo en general mira más hacia adentro, porque Sí, en general mira incluso más hacia a su zona, ¿no? Dentro del universo de Brasil está en su zona. sí, porque se sabe que dentro de Brasil hay múltiples Brasiles, Claro, ¿no? claro. El del sur no es igual que el de la Amazonia, no es lo mismo el Planalto Central que la parte del nordeste, no es lo mismo las partes del litoral que las partes del interior, el famoso sertão del que hablamos. Y este, como viajó y anduvo por ahí, se enamoró, por ejemplo, de Sevilla, y tiene este poema que dice Lições de Sevilla. Dice: tenho Sevilla en mi cama, es que Sevilla se fez carne, es-me habitando en Sevilla como impossível habitar-se. Nada há em volta que me lembre a Sevilla cartão postal. Aqui é turístico anedótica, aqui é museu e catedral. Esta é a Sevilla trianeira, Sevilla fundo de quintal, Sevilla de lençol secando, aqui é corriqueira e normal. É a Sevilla que há nos seus poços, se há pouco ou não, pouco importa. A Sevilla que dá a sevillanas lições de Sevilla de fora. Y ahí ves que su mirada es la de alguien que aprende a meterse, a vivir dentro de la ciudad y a recorrerla y a ser parte de ella, y no a ser un mero turista que justamente, viste, que dice, no es la Sevilla de la carta, de cartón postal, ¿cómo es que se dice? Tarjeta postal. De la tarjeta postal, ahí está. Es una Sevilla vivida, es una Sevilla del Periana y de todas esas cuestiones que están ahí, que confieso que él conoce mucho más que yo. Nunca estuve en Sevilla y no sé mucho de Sevilla. Es fascinante, realmente. Sevilla es fascinante. Pero me imagino que debe ser un lugar precioso, ¿no? No, Triana, todo es fascinante. Es muy fascinante. Sí, y bueno, hay un montón de cuestiones que ingresan por medio del arte. Viste que muchas veces la gente visita a París porque lo ve en las películas, o Nueva York porque lo ve en las películas. A mí particularmente me está pasando que... Pero querés ir a Sevilla. Una cosa que tienen los sevillanos... Quiero a Pernambuco primero. Una cosa que tienen los sevillanos es que son muy graciosos y muy alegres. Entonces un brasilero, me imagino, en Sevilla, con gente que está siempre tomando cerveza, debe estar muy contento también. Sí, me imagino que sí, que debe haber una afinidad ahí porque por la cuestión más calurosa, ¿no? Que tiene esta ciudad más al sur de España. Y portuaria también, así que... Y aparte ahí en Sevilla hubo 8 siglos de árabes y bueno, y tienen esa herencia africana, ¿no? Mora. Y la herencia árabe también está en la cultura de Portugal, quizá hasta más patente que en la de España, y por tanto en la de Brasil también, porque hay unas herencias que están por ahí y son bastante fuertes, ¿no? Incluso recuerdo la charla esa de Dresler donde explica cómo es que funciona la milonga y los ritmos y todo eso, y eso mismo, la otra vez conversando con Lenine, tengo que decir que estuve conversando con Lenine y me explicaba eso, ¿no? De cómo esas cuestiones, y en otras charlas u otros momentos donde he hablado, él explica cómo está esa raíz morisca, de eso, los instrumentos, los ritmos, y están ahí. O sea que lo debe haber pasado a Joan Cabral es que seguramente sintió el contacto de las raíces. Claro. Y pienso yo que debemos estar un poco cerca del final. Sí, 5 minutos, no, tranquilo. Aunque todavía no me lo has dicho. No, lo que te quería decir es, no tiene nada que ver, pero mencionaste 2 veces a Lenine y llegaste a esta columna gracias a Lenine, y yo cuando entrevisté al músico carioca Edu Aguiar, aquí en La Máquina de Pensar, cuando salimos al pasillo, hablamos de Fernández de Palleja, y me dice, pero ¿cómo quiero Lenine? Me dice. Sí, bueno, Edu, que estuvo acá el otro día, incluso me trajo una orquídea desde el orquidario del propio Lenine. Y en un momento cuando, no sé, por esas cosas de la fortuna, que no sé realmente a quién agradecerle, un día Soledad Platero me dijo si me animaba a hacerle una entrevista, yo le dije que sí, y que le practiqué la incisiva entrevista por Zoom a Lenine. De acuerdo, sí. Y dije, este tipo no me conoce, digo, lo primero que hice fue mostrarle la orquídea, digo, mirá, acá está tu orquídea, y bueno, ya como que se estableció la confianza a partir de eso. Y bueno, Edu también es conocido, y su señora atiende a toda esa turma ahí, porque incluso esta gente del nordeste, de la cual podemos hablar un poco más, por ejemplo, hay varios de estos nordestinos que han bajado hacia San Pablo y hacia Río y han producido grandes fenómenos culturales. Recordemos que Alceu Valenza, por ejemplo, es de Pernambuco también,
y hay un poeta, un gran poeta y además también especializado en ciencia ficción, que es Braulio Tavares, que tiene un blog que se llama Mundo Fantasmo, te lo recomiendo. Es un eximio lector y analista y escritor de ciencia ficción. Además de haber escrito letras para Lenin, vivieron juntos en una época. ¿Viste esa gente que se forman esos grupos de personas que son súper fértiles? Bueno, era así. Quizá tenga algo que ver con alguna raíz que hay allá ahí por Pernambuco. Hay que recordar que esa zona también fue colonizada por los holandeses en una época. O sea que imagino que tiene que haber un cierto sedimento cultural que produce estas personas, ¿no? Que tienen unas costumbres y unos hábitos culturales que son un poco diferentes a los de Río de Janeiro. Por ejemplo, una música que viene de ahí es el frevo, una música como muy movidita. Bueno, el propio Luis Gonzaga, el Gonzagão, que era de ahí también, de Pernambuco. Hay un montón de gente que ha salido de ahí. Yo sé que creo que hay que ahondar más en ese Brasil, que no es el Brasil de los viajes del 12 de Julio Alonso, con todo el cariño, no es el Carnaval de Río solamente. Yo lo que veo de João Cabral de Meloneto, del cual se habló ya en La máquina de pensar, Lucas Milani, se llama Lucas Milani, sí, que hablando de las parecidos a las afinidades sobre el silencio entre João Cabral de Meloneto, que lo investiga él, y la poesía de Ida Vitale. Y una de las cosas que veo de Cabral de Meloneto es que, bueno, como dijiste vos, está muy vinculado a España, pero que él escribió un libro sobre Joan Miró, y que fue amigo de Joan Miró en Barcelona, y de un gran poeta que se llama Joan Brossa, un poeta catalán. Creo que Joan Brossa es nacido en Valencia, pero bueno, estuvo ahí en Cataluña. Catalanófono. Sí, no, y aparte es alguien muy lúdico, Joan Brossa, ¿no? O sea, poesía lúdica que hace a veces con fotos, con objetos, es medio un poco surrealista. Y Cabral estaba ahí, y bueno, según Wikipedia, estuvo vinculado a ellos dos. Sí. Aparentemente, creo que te comenté hace un rato ya que Joan Cabral empieza con el surrealismo, pero después reniega de él. De alguna manera le interesa más una poesía bastante fotográfica. Y lo hace, y me interesa que también la descripción que hace de los personajes no es plañidera, no es una cuestión que está llorando, la injusticia social, la pobreza, qué horrible. No, describe. Te das cuenta que son pobres, te das cuenta de que les pasa de todo, pero no está puesto desde un lugar paternalista, ni del sufrimiento, ni de la exaltación de nada, simplemente te lo está contando, que para mí es la mejor forma, porque, bueno, después si quiero yo sufrir o no sufrir es decisión mía, no me están manipulando en ese sentido. Acá dice que estuvo vinculado a Dao al Set. Dao al Set es el dado la séptima cara del dado del 7, ¿no? La séptima cara del dado, que era un grupo vanguardista que yo desconozco de ahí de Cataluña, con Joan Brossa y estaba este hombre Joan Miró y estaba Antoni Tapies, y bueno, este hombre estuvo ahí, dice que animó al incipiente grupo Dao Set. Sería uno de los raros casos donde el brasilero se vincula con el viejo continente. Es raro, sí. Y trae cosas de allá que me parece interesante. Y en poesía veo que el primer libro tiene un título espectacular que se llama Piedra de Sueño, y el último, ¿no? Sevilla Andando. Sí, los títulos siempre son buenísimos. Y yo tengo un poema acá que me parece que me da para compartirlo ahora, dale. Que se llama O Artista Inconfessável, que es el que le da título a esta antología, es el artista inconfesable. Dice, fazer o que seja inútil. Não fazer nada é inútil, mas entre fazer e não fazer, mais vale o inútil do fazer. Mas não fazer para esquecer que é inútil, nunca o esquecer. Mas fazer o inútil sabendo que ele é inútil, e bem sabendo que é inútil e que seu sentido não será sequer pressentido. Fazer porque ele é mais difícil do que não fazer, e dificilmente se poderá dizer com mais desdém, ou então dizer mais direto ao leitor ninguém, que o feito o foi para ninguém. Y acá te lo traduzco porque es como un juego conceptista tipo siglo de oro, claro. Que dice, hacer lo que sea es inútil. No hacer nada es inútil, pero entre hacer y no hacer, más vale lo inútil del hacer. Pero no hacer para olvidar, que es inútil, nunca olvidarse. Pero hacer lo inútil sabiendo que es inútil, y bien sabiendo que es inútil y que su sentido no será siquiera presentido. Hacer porque es más difícil que no hacer,
y difícilmente se podrá decir con más desdén, o entonces no decir más directo al lector nadie, con mayúscula, que el hecho fue para nadie. Está muy bien ese poema, está muy bien. Y me parece una gran observación y definición de lo que es el arte, es hacer nada para nadie, es hacer simplemente. Bueno, pero digo, también tiene reminiscencias zen y de meditación, y digo, porque lo más difícil, dice, es no hacer. Sí. Hay que hacer porque es menos difícil que no hacer. Claro, sí, no, dice porque es más difícil en realidad, porque en realidad está ensalzando la dificultad, porque da trabajo. Y quizá en ese trabajo seguramente, ¿qué es lo que pasa en ese trabajo? Y bueno, me estoy moviendo, claro. No estoy siendo inútil, pero a su vez estoy haciendo algo inútil. El hecho está sacando toda trascendencia, o sea, no, todo será borrado. No me dice esto, la importancia del arte. Digamos que esto sería una excelente respuesta para esa gente que dice la importancia de la lectura, claro, la importancia del arte y todo ese tipo de cuestiones que suelen espantar a la gente en vez de invitarla, ¿no? No, la idea de hacer arte para quedar, digamos, no va a quedar nada, ¿no? O sea, todo va a ser, en su momento, va a ser disuelto. Todo pasa y todo queda, exacto. Pero lo nuestro es pasar. Exacto, lo dijo Machado. Muy bien, entonces quedó presentado aquí en La Máquina de Pensar, en Camelódromo, este poeta tan, yo lo había oído mencionar muchas veces, increíblemente, pero nunca lo leí. Joao Cabral de Melo Neto. Vale la pena, porque capaz es una lectura muy placentera. Bueno, te mando un abrazo, Nacho, amigos, se terminó La Máquina de Pensar, seguimos el lunes aquí por Radio Cultura a partir de las 18 horas, que lo pasen muy pero muy bien.